Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónicas, capítulo 15. Ya estamos en el capítulo 15 de este Sefer, en donde los primeros capítulos fueron estableciendo el escritor ese fundamento de expresarte, de decirte a aquel oyente, mira, cuando leas la historia de los personajes de los cuales están aquí narrando las crónicas de cada uno de estos reyes, y vea quién atacó a quién traicionó a quién se unió con el otro, quién fue el sucesor de qué rey, puedes entender de qué familia viene. Y cuando tú regreses, que estás regresando acá a Israel, ¿verdad? A Jerusalén, a Judea, puedas identificarte de qué tribu, si se podría utilizar una palabra que todos podamos entender, de qué tribu tú vienes, de qué casa, de qué linaje tú vienes. Porque estos son los que están aprobados y son verificables. Y estableciendo ese fundamento, pues comienza con la caída de la casa de Shaul y dice la razón, el por qué. Y comienza hablando de esa aceptación y reconocimiento de todo Israel hacia David. Y de hablando de quiénes fueron todos esos los que colaboraron y estuvieron con David y a cuales él hizo jefe. Y estuvimos hablando, utilizando ese relato de lo que es ser agradecido y le añadimos que ese agradecimiento tiene que venir con contentamiento y con entendimiento, perdona, que ese agradecimiento tiene que venir con entendimiento. Que de nada sirve que tú tengas un deseo y un anhelo en tu corazón de hacer algo y, y lo que estés haciendo no esté bien. No esté bien. Y esto sucede mucho en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Sucede mucho. Eh, en el lugar donde estamos trabajando hasta el día de hoy, en un lugar en donde hay muchas cosas, estándares dentro de la tienda, así se le llama, los estándares de seguridad, de, de mercadeo dentro de la tienda, que uno va aprendiendo eh, con el tiempo. Obviamente, conforme el tiempo van cambiando, van diciendo esto se puede, ahora no, ahora sí, pero en general hay unos estándares que no son negociables. Y, y hay momentos en donde uno ve que llega X personas que acaban de ellos contratar y a veces esa persona con toda la mejor intención del mundo, con todo el anhelo y el deseo de impresionar, de que mira, yo voy a hacer esto para impresionar, para dejarles saber a ustedes que yo sí meto mano, como decimos acá en Puerto Rico. Yo sí soy un buen trabajador. Tienen que valorar, para que valoren lo que estoy haciendo, para que sepan que yo no soy un ignorante en la materia. Y, a simple vista, ya uno sabe, cuando uno ve ese trabajo,
que se podría decir que es como decir la inmadurez, o cuando alguien hace algo por primera vez, eh, la infantilidad de primerizos. Y ya todo aquel que lleva años en la tienda, que sabe lo que tienen que hacer y ve el trabajo que hizo X persona sin saber, sin haberlo visto a la persona, sino sabemos que esa persona que hizo eso no es una persona que lleva años en la tienda, es una persona que lo más seguro fue el novato. Uno ya conoce el trabajo que hizo. Uno por la experiencia, y uno dice, bueno, trató de hacer lo mejor que pudo, pero conforme a los estándares que está establecido en esta tienda y la manera en la cual se debe de trabajar esto, no es así. Hizo lo mejor que pudo, pero no es así. ¿Y qué se termina haciendo uno en eso? Uno lo llama y para que él observe, y uno lo hace de una manera en la cual él, observando, se da cuenta de que lo que hizo fue con la mejor intención, no fue para querer cambiar las reglas ni nada de eso, no. Lo hizo con la mejor intención de quedar bien, pero no era de la mejor manera. Y eso es lo que vimos que David estuvo eh, experimentando, esa novatada. Porque David, en su comienzo, fue un comienzo de ir y ver lo que hacía Shaul, que no fue el mejor ejemplo. Y luego era de ir como nómada de un lugar a otro, escondiéndose de Shaul y peleando su propia batalla y tratando de organizar un ejército. Pero ahora no, ahora ya está con la batuta en la mano, como decimos acá. Ahora ya no es ir y señalar al que lo está haciendo mal, no, ahora tú tienes la responsabilidad de hacerlo como tú crees y piensas que debe ser mejor. Y cometió esa novatada de llamar a los oficiales y decirle, vamos a hacer esto y si ustedes creen que esto le agrada al Señor, vamos a hacerlo. Y vemos cómo el escritor se toma para dar esos detalles y no menciona en ningún momento que Elohim aprobó eso, sino que el pueblo lo quiso. Y él y David estuvo de acuerdo. Y dentro de todo ese proceso vimos cómo fue que el Todopoderoso le enseñó que por más intención, por todo, aunque él lo haya puesto en gracia con todo el pueblo y la haya ungido como rey, no significaba que él iba a estar exento de corrección. Y que eso tampoco le daba a él esa luz verde para él hacer lo que le viniera en su corazón, aunque eso rompiera lo establecido. O sea, en pocas palabras, David, no creas que porque vives por medio de la gracia del Todopoderoso, no por tus obras, no por cumplir los mandamientos, sino por la gracia que el Eterno le plació de escogerte, de sacarte de atrás, de detrás de las ovejas de tu padre, de ungirte como rey, de guardarte de la mano de Shaul, de establecerte y ponerte en gracia con todo el ejército y con todo el pueblo de Israel, no significa que por eso, como dice Shaul, por eso tú quebrantarás la Torá. No. La Torá es algo que está establecido y tenemos que cumplirla porque ese es el parámetro que el Todopoderoso estableció. Esa es como la línea de filtrar y decir, el que me ama va a cumplir y va a andar por esta línea. Y cuando andes por esa línea será bendecido, tendrá mi favor,
porque estará demostrando que me ama, que mi gracia derramada sobre él no fue en vano. Y esto es lo que David comienza a aprender. Y vimos como en cada detalle, cuando los filisteos, que esto fue en el video anterior, en cada detalle, como los filisteos empezaron a darse cuenta que David podía coger fuerza, trataron de minimizar su poderío y terminaron siendo vencidos. Pero en cada uno de los detalles David iba y consultaba con el Eterno. Y en este capítulo 15 vamos a ver cómo David comienza a hacer las cosas como son. Y reconoce que lo que hizo no lo hizo como debía de haberlo hecho. Leamos capítulo 15, verso 1. Dice, Vayaz lo batim, va'ir David, vayichen mikon le Aaron le Elohim, veyat lo Ogel. E hizo para sí David casas. Acuérdense que hizo esas casas ¿con qué? Con todo el material que le envió este hombre, Hiram. Hizo todas esas casas. ¿Qué más hizo? ¿Las hizo dónde? En la ciudad de David. Y dijo, y se dispuso a hacer un lugar. O sea, David no se quitó eso de la mente. David, en un momento, ¿qué fue lo que él pensó? Si nosotros estamos siguiendo esto y lo estamos estudiando en nuestra casa o lo hemos estudiado, tenemos que acordarnos que David, la reacción de David cuando le sucedió eso a Usa fue que se enojó. Se enojó con un enojo no contra el Todopoderoso, sino un enojo contra sí mismo por haber causado, por medio de su deseo, por medio de, como decimos acá, de empecinarse en algo, por medio de un deseo de su corazón, hizo que se empañara ese momento del cual él quería que fuese único y de bendición. Y tuvo temor del Todopoderoso y dijo, desvíen el proceso, la línea por donde ustedes están manejando el arca y desvíenlo hacia casa de Obed-Edom, porque no soy digno. ¿Será que es que yo no soy digno de que el arca llegue a la casa a donde David iba a habitar, que era donde se lo quería llevar? Y David no se sentía digno de que el arca llegara a Jerusalén. Sin embargo, en el proceso del caminar de David, comenzó a entender que no era que él no era digno, sino que no lo estaba haciendo de la manera correcta. Y eso es lo que a veces nosotros tratamos de transmitirle a los oyentes, a aquellos, ¿verdad?, que de una u otra manera quieren servirle al Todopoderoso. Como dice, creo que Shaul y también el Mesías lo dijo, que se quieren acercar, pero hay fariseos que ni entran ni dejan entrar a los demás. Entonces, ¿cómo lo hacen los modernos de hoy en día? Si guardas la ley, estás cayendo de la gracia. Pero esa gracia no es el Mesías, aunque te dicen que es el Mesías. ¿Y cómo me explico? Que te dicen que estás cayendo de la gracia de Cristo si guardas la ley. Pero si no la guardas, estás en la gracia del Mesías. Pero si dejas de guardar uno de los dogmas dentro de su concilio, también caes de la gracia. También estás en una cuerda floja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como decimos, ¿de qué estamos hablando?
O soy salvo realmente por la gracia y no por las obras de la ley, según tu interpretación, o solamente cuando te conviene. Cuando te conviene y quieres mantenerme dentro de tus cuatro paredes, pues me dice que es que te estás rebelando contra el ungido del Señor, que no estás siendo obediente y estás pecando porque no quieres someterte a la institución establecida por el cielo, pero a la institución que sí realmente fue instituida por el cielo y que nosotros deberíamos de ser guardianes de esos mandamientos, primeramente sobre nosotros mismos, para que nosotros nos aseguremos que estamos guardando esos mandamientos y ser también guardianes para que nuestros hermanos en la fe actúen conforme al debido proceso, la instrucción que el Todopoderoso estableció, que dijo, aunque el cielo y la tierra pasen, estas palabras no pasarán. Pues eso no. Y por eso el Mesías le dijo en una ocasión a esos discípulos, ustedes son unos hipócritas porque violentan el mandamiento de Elohim por seguir sus tradiciones, sus dogmas del concilio farisaico. Y hoy, el nombre que usted le quiera poner. Y siempre digo, no todos los concilios o denominaciones son pocas, pero yo digo que debe de haber una que no son así. Así que no podemos generalizarla porque pueden que haya alguien que diga, no, dentro del lugar donde yo me reúno no es así. Y estamos hablando no solamente de esto, sino de los concilios. Cuando digo concilio no me estoy refiriendo solamente a los protestantes, estamos hablando de todo, de mesiánico, como usted lo quiera nombrar, asambleas como las quieran nombrar. Si están actuando de esta manera, de la cual están tratando o manipulan el concepto de la salvación basado en la obediencia a su institución, como hay algunos que dicen te borramos del libro, y eso es como decir te vamos a excomulgar de la salvación. La salvación solamente viene del Todopoderoso y Él es el que la puede dar. Solamente no hay obra humana que la pueda comprar o que la pueda adquirir. No hay mérito y tampoco hay un mérito humano que la pueda hacer para perderla. Él es el que la da y Él es el que la quita. ¿Cuándo y de qué manera? Solo Él sabe cuándo y de qué manera. No el hombre. No el hombre. Entonces David aquí entendió claramente que no era que él no era digno. Y eso es lo que tratamos de transmitirle a las personas. No es que usted no sea digno de la salvación. No, es que si usted está participando de las obras infructuosas de las tinieblas, usted no está dando frutos dignos del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento completo tiene que venir acompañado de la obediencia. Y eso es un concepto que lamentablemente no se enseña hoy como debería de enseñarse. ¿Cómo está escrito? Porque está escrito que la Shuvah, la vuelta, el regreso hacia el Todopoderoso, es regresar a lo que Él estableció, al pacto, a los términos y convenios que Él hizo con su pueblo. ¿Y cuáles fueron esos convenios? Si tú obedeces esta Torah, tú serás mi pueblo y yo seré tu Elohim. Si tú dejas de obedecer estos mandamientos, yo te voy a expulsar y te voy a hacer servirle a las naciones. Y ese es el concepto que lamentablemente hoy día se ha enseñado mal en muchos lugares, en donde dice, no, te tienes que arrepentir de todo lo que tú consideras y entiendes que es pecado y dejar de hacerlo. Y no es que no sea correcto eso, es que está a media, porque el proceso de eso, no solamente eso, es comenzar ahora a obedecer lo establecido en la Escritura, como está establecido en la Escritura. Y eso fue lo que David comenzó a comprender poco a poco, pero lo comenzó a entender. Y seguimos leyendo, dice, has
Omer David lo la leshuot et Aaron ha-Elohim ki im ha-Aleviim ki bam behar yuhebehei leashot et Aaron yuhebehei ve las sharto ad olam. Aquí David revela algo sumamente interesante, de lo cual él mismo reconoce. En pocas palabras, él está aquí diciendo, estoy expresando lo que yo hice mal y ahora quiero hacerlo bien. Y vemos que esto no fue lo que David hizo en su primera intención. Su primera intención, David, fue a donde? A su jefe, a sus militares, y habló con ellos. Sin embargo, ahora dice, entonces David dijo, no llevarán el arca de Elohim, sino solamente los levitas, porque a ellos fue quien eligió Yuhebehei para llevar el arca de Yuhebehei y para servirle para siempre. ¿Qué es lo que David automáticamente da aquí a entender? Que en la primera intención, él no fue a donde los levitas para que llevaran el arca. Y ahora, en el proceso del comienzo de su aprendizaje, comienza a entender y a decir, oh, es que el arca no puede ser cualquiera, tiene que ser un leví. Y eso es lo que nosotros tratamos siempre de decir, de una manera no contender, sino expresarle con amor a los demás. Mira, guardar estos días de convocación del mundo no fue establecido por el Eterno, fue establecido por un sistema religioso que sincretizó lo pagano con algo que ellos oficializaron como una religión más dentro de su imperio. Y que hoy en día, lamentablemente, el mundo se lo comió. Y ya no es que se lo comió, sino que ahora hasta lo ven como algo tan superficial. Como lo que es. Superficial. Sin nada. Solamente una excusa más para tener días libres y darle placer a sus deseos. Y refiriéndonos nosotros a los creyentes, le decimos, eso no está bien, no es correcto, no es bíblico. No fue lo que el Eterno estableció. ¿Por qué no haces lo que el Todopoderoso estableció y dejas de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, que usted sabe muy bien que no tienen nada que ver con nuestra emuná, con nuestra fe? Reconócelo así como David lo reconoció. Oye, mira, es verdad, la primera vez yo quise hacer algo, pero no era lo que el Eterno quería. No quería que lo hiciera de esa manera. Así que, ¿por qué no reconocer hoy en día y decir, mira, es verdad, esto de estos días no es correcto? Inclusive dentro del tiempo, como nosotros decimos, del tiempo bíblico, nunca se celebraron los nacimientos. ¿Sabe? La mentalidad de estas personas era que lo que se celebraba era el legado. El legado. ¿Por qué? Porque cuando la persona nace no ha hecho nada, ni bien ni mal. Entonces ellos consideraban que había que celebrar. No estamos hablando de la alegría que sentía la familia de haber visto a un ser querido nacer. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los cumpleaños. No se celebraban porque ellos pensaban que eso no era algo de lo cual fuese digno de honrar. Lo que era digno de honrar era el legado, el año de la muerte de esa persona y según el legado que había dejado. Si había dejado un legado positivo, alegre, de buen testimonio, de digno de admirar, entonces se conmemoraba. Y por eso era que tantos días, ¿verdad? A veces llegaban el pueblo o la familia a guardar, como decían por ahí, el luto de esa persona. Como una expresión de honrar la memoria de
un ser que dejó un legado, También ¿cómo se podría decir? También se celebraba los años del reinado de X persona. Eso también, el entronamiento de un rey y se podría decir los aniversarios del entronamiento de cada rey. Pero no se celebraban los nacimientos ni los cumpleaños. Pero lamentablemente, como es hoy en día lo más normal, cultural, pues piensan que realmente al Mesías lo trataron así. Y lamentablemente muchos religiosos que saben de esto se lo callan. Y a ellos es en donde nosotros nos dirigimos y le dejamos saber por este medio, y muchas personas también, dejen de ser hipócritas. Hablen claro y díganle a sus seguidores, esto no está bien. Vamos a hacerlo como el Todopoderoso estableció. Porque el Eterno no nos mandó a hacer esto, por más bonito que lo queramos hacer, por más alegre, por más que queramos decir que lo vamos a santificar, no. Porque si no fue lo que Él estableció, lo que Él puso para que nosotros le sirvamos para siempre. Dice, Vayakahal David et kol Israel el Jerusalem leha alot et Aaron Yevehei al mikomo asher hakim lo. Dice, y reunió David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yevehei al lugar al cual había preparado para ella. David en la primera no lo hizo, quiso nada más ir y subir. Ahora no, ahora ya le había preparado un lugar. O sea, ya tenía algo ya establecido, ya predeterminado. No fue algo inventado, sino ya estaba más preparado, estaba más instruido, sabía lo que tenía que hacer. Llamó al pueblo de Israel después que ya le había dicho a los levitas que ellos eran los que iban a llevar el arca. Y dice, Vaya Azev David et Beni a Aarón et Haleviim. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. Livnei Koach, Uriel, a Azar, y a los de los hijos de Coat, a Uriel el principal, Beahi, Meot, Beezrim, y a sus hermanos 120. Livnei Merari, Azaya, Azar, Beahi, Meatim, Beezrim, y a Merari, de los hijos de Merari, Asías el principal, y a sus hermanos 220. Livnei Gershon, Joel, Azir, Beahi, Meod, Ashlishi. Y de los hijos de Gershon, Joel el principal y a sus hermanos 130. Livnei Elizafán, Zemaya, Azar, Beahi, Meatim. Y de los hijos de Elizafán, Semaías el principal y a sus hermanos 200. Livnei Hebrón, Eliel, Azar, Beeijai, Shemonit. Y de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. Livnei Uziel, Aminadab, Azar, Beeiji, Mead, Ashenshi, Ezre. Y de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Vaya, cree David le Sadoc, le Abiatar, le Kohanim, le Livim, le Uriel, Azayat, le Joel, Zemaya, Eliel, ve Aminadab, y llamó David a Sadoc, a Abiatar, y a los Kohanim, a los Leviim, a Uriel, a Zayas, a Joel, a Semaías, a Eliel y a Aminadab, a Yomer Lahem,
Atem Roshi Ha'abot. Y les dijo a ellos: ustedes son los principales de las casas paternas, Leviim, de los levitas. Ata Kodasho Otom Veu Ahichem Le Aha Holotem Et Aaron Yuevehei Elohei Israel El Hakinoti Lo. Santifíquense y santifiquen a sus hermanos y suban el arca de Yuevehei, el Elohim de Israel, al lugar preparado para ella. Otro detalle. David, cuando en una parte no aparece algo y en la otra te da el detalle de lo que no se hizo en la primera, es diciéndote, mira, este es el contraste. La primera ni llamó a los Leví, ni les dijo que se santificaran. Se fueron al deseo de su corazón. Aquí le está diciendo, santifíquense ustedes y sus hermanos y suban el arca para ella. Y aquí explica y lo reconoce. Dice, Ki lema bar roshoná lo aten peret yuhebehei Eloheinu benu ki lo de roshehu que mishpat. Pues la primera ocasión, por nosotros no haberlo hecho, hizo una brecha, Yuevehei, nuestro Elohim, en nosotros, porque no le buscamos según su ordenanza. Y esto es la clave y la columna vertebral de la vida de todo creyente. Usted puede decir todo lo que usted quiera. Usted puede decir, es que yo veo milagros cada vez que hablo mi boca. Yo he visto personas que le han crecido las piernas, que los tumores se han desaparecido y haber hecho muchas cosas delante del Todopoderoso. Y nadie va a decir si correcto o no, o sea, si es real o no, porque es una experiencia de cada quien. Lo que sí podemos decir es, usted no está obedeciendo al Todopoderoso según su ordenanza. Si usted está diciendo que los mandamientos del Eterno son gravosos, que no son para usted, que usted ya tiene la libertad de transgredirlo porque usted es fulanito o fulanita de tal, usted no está andando conforme a su ordenanza. Y tarde que temprano el Todopoderoso te lo va a dejar saber. Si eres su hijo o si eres su hija, te va a traer a corrección. Y si te empecinas como el pueblo de Israel y sigues ignorando a todo aquel que te llama a la Shuv Shelema, el arrepentimiento completo, a la vuelta completa al Todopoderoso, pues tendrás que darle cuenta a Él. Y Él decidirá qué hacer con un hijo desobediente. Y David, por eso digo que la actitud de David es una actitud que nos enseña la humildad que debe tener el creyente. David no tenía reparo en reconocer sus errores. Mira, lo hicimos mal y por eso fue que el Eterno hizo una brecha entre nosotros, porque no le buscamos según su ordenanza, sino le buscamos según el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón. Así fue que le buscamos. O sea, según lo que a mí me parece que hoy vamos a hacer, no sé, la convocación del ministerio del concilio o de el fulano de tal. Pues así vamos a hacerlo hoy. Entonces ahí es como si fuese un día santo. Nadie puede faltar, todo el mundo tiene que ir con su mejor gala. O el mundo estableció el día de papá o el día de mamá, estableció esto, pues ese día nosotros lo vamos a celebrar y vamos también a honrar a los padres y madres de nuestra
congregación. Eso no es buscarlo según la ordenanza. Eso es buscarlo según el deseo de tu corazón y influenciado por la cultura moderna. Y seguimos leyendo. Vayit Kadache, Hakohanim, Haleviim, Leahalot, Ed Aaron, Yuhevehei, Elohei Israel. Y se santificaron los Kohanim, los Leviim, para subir el arca de Yuhevehei, el Elohim de Israel. Y aquí vemos que hay unas instrucciones para buscar al Todopoderoso según su ordenanza. O sea, no se santificaron por santificarse. Se santificaron también con el propósito destinado. O sea, para buscar al Todopoderoso hay que saber entenderlo. No es lo mismo que uno esté buscando por ignorancia, a que uno lleve ya años en este peregrinar y uno quiera seguir en la ignorancia. Y uno quiera seguir haciéndolo conforme al deseo de su corazón. Y que le estén diciendo a uno, mira, lee, y así dice la instrucción que fue inspirada por el Espíritu de Santidad, cómo conocer al Eterno, cómo buscarle, al cual dice que todo el que obedezca a esto es catalogado como un siervo prudente. Y que la persona busque cualquier justificación para decir, no, yo le sirvo a mi mamá. Yo no sé si, ¿verdad? Yo sé que muchos se han encontrado con personas así que, no, a mí no me estés juzgando porque tú no eres quien para juzgarme. El Señor conoce mi corazón. Yo le hablo todas las noches, todas las mañanas. Él me escucha. Y uno pues, hay momentos en donde uno tiene que saber que, como dice el proverbio, que el sabio contienda con el necio, en que se goce, ¿verdad? Que haya alegría o que haya tristeza, algo así es que dice, de ninguna de ellas sacará algún fruto. Resumiendo, o sea, no vas a sacar nada. Se empecina en su pensamiento, se hace sabio en su propia opinión y no vas a lograr nada, solo enojarte, solo frustrarte, solo irte triste de ver cómo hay personas que en el momento, ¿verdad? Porque cada temporada es diferente. Puede ser que en un momento de su vida esté así y en otro momento el Eterno lo despierte y ya sí esté escuchando. Pero en ese momento lo que quiere es vivir en esas tinieblas. Ese es su mundo. Pero aquí dice que hubo propósito, hubo planificación, hubo determinación para un objetivo. No fue improvisado como en la primera ocasión. Vayashu o Vayasau Benei Haleviim et Aaron Elohim Kaasher Zazba Moshe Kadavar Yuevehei Be Kad Tufem Be Matot. Oye, da las instrucciones y todo. Y te dice claramente, por si acaso, ¿sabes? Para que tú no te imagines, no diga, ay, sí, David lo hizo así, es verdad, estuvo mal, pero ahora lo trató de hacer mejor y mire, ahora sí él entendió que así le gustaba al Eterno, pero siguió siendo un deseo de su corazón. No. David explica y dice, no le buscamos según su ordenanza. Y el escritor aclara y dice, mira, se santificaron
para llevar el arca. Y lo llevaron los hijos de Leví, o sea, especificando, ya no fue como al principio, ahora lo hicieron los hijos de Leví después de santificarse, conforme como lo ordenó Moshe, según la palabra de Jehová, lo llevaron en sus hombros y con las varillas. O sea, no qué carro nuevo, qué evento nuevo, que si estamos en la modernización, no, acuérdense que David podía, me imagino que en un momento dado, tal vez, no sé, estoy especulando, podría haberle pasado por la mente a sus oficiales, decirle, oh David, y si lo llevamos, y si hacemos un carro nuevo, y cada quien, olvídate, aportamos la mejor madera, hacemos un carro, olvídate, último modelo, y lo llevamos ahí. Vamos a estar rankeados, vamos a decir, mira, esta gente lo están haciendo a la etapa actual. Y si lo hacemos así, David, vamos a hacer un carro nuevo, vamos a hacer un carro nuevo. ¿Quién dice que sí? Yo, todo el mundo dijo que sí. No. Lo hicieron conforme a como se lo ordenó Moshe. Y Moshe no fue un deseo del corazón de él que le salió decirlo así, no. Según la palabra que Jehová le dijo. ¿Y cómo fue que él le dijo que lo llevaran? En sus hombros, con varillas, y leihem, sobre ellos, no sobre ningún carro, sobre ellos. Así que cuando nosotros estemos pensando en todas estas convocaciones de este mundo, sincretizadas con religiosidad, digamos, no es que así no fue que el Eterno nos mandó a bendecir su nombre, a glorificar su nombre, a celebrar y a recordar. No. Vamos a buscar en la Torah de Moshe cómo fue que él dijo que nosotros la alabáramos, en qué tiempo, qué convocaciones, qué días de consagración. Y así lo vamos a hacer para agradarle. Vamos a santificarnos como Él ordenó, no como el mundo ordenó. El mundo te dice, come lo que tú quieras. Dale placer a tu cuerpo, sea religioso o no. Acuérdate que ahora vives en gracia. No. El Eterno dijo, no, cuida tu vida, cuida tu salud para que me puedas alabar y glorificar conforme a como yo te lo ordeno, con salud, con vida plena. No como esto comerá, esto no comerá. Y entonces así te estarás santificando y yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Vayomer David, la azir haleviim lehaamid et a Heihem ha-sheririm ve-kolim ve-eklai shir nevalim ve-korot yezabtim mi'im leharim bekol lesimcha. Y dijo David a los principales levitas que designaran a sus hermanos, a los cantores, con los instrumentos, con la música, con la lira y con el arpa, con címbalos, que resonasen y elevaran la voz con alegría. David era una persona que amaba la música, la alabanza. Era como esa persona que no se veía en un lugar si no hubiese algo de instrumento que resaltara el nombre del Todopoderoso. Y automáticamente en medio de todo eso aprovechó el momento y dijo, hey, levita, actívense. Díganle a sus hermanos que comiencen a cantar y alabar al Todopoderoso. Veya midó haleviin et heiman ben Joel Yiman Ahia Asaf ben Berekiyahu Umen Beni Merari Ahihem Eitan ben Koushihu. Y designaron a los levitas a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías,
y a los hijos de Merari y a sus hermanos Etán, hijo de Cusaías. Ve a Beimeihem, a Jaihem, a Mishanim, u Saraquía ben Vejizael, u Shimarmot, perdona, u Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Beniía, u Mashiach, u Metitía, ve Elifelhu, u Milquinías, Obed Edom, ve Yiel, ve Sha'arim. Y con ellos los hermanos a los de segundo orden, Zacarías ben y a Uziel y a Shemiramot, a Yehiel, a Iuni, Eliad, Beniá, Masía, Matidía, Elifelenhu, a Milquía, a Obed-Edom, a Yehiel, que eran los de la puerta. Veja Misharim, Eiman, Asaf, Etán, Betzaltim, Nehoshet, Lehishmia, y a los cantores Eiman, Asaf, Etán, con címbalos de bronce para resonar. Ve Zacarías, Aziel, Be Shishmiramot, Ve Yehiel, Ve Uni, Eliab, Masaía, Benaya, Benemolim, al Alamot. A Zacarías, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni y Eliab, Masaía y Benaya con liras sobre Alamot. Be Matillahu, Elifelehu, Milquinah, Micnías, Be Obed-Edom, Yehiel, Asaía, Be Corot, al a Sheminit, le Naseach, a Mataya, Elifelehu, Micnía, Obed-Edom, Yehiel, Azaría, con arpas sobre la octava para dirigir. Bekenaya, Zar Haleviim, Bemasha'a, Zar Bemashzaki, mi ben Hu. Y Kenaía, principal de los levitas, en el canto, instruyendo el canto, porque era un entendido en eso. Berequía, el Cana, Sha'arim, la Aarón. Y Berequía y el Cana eran los de la puerta del arca. U Shebanías, Ve Jehoshaphat, Nataneel, Amashiach, Zacaríahu, Benanía, Eliezer, a Kohanim, Medzizorim, Nehatzarorot, Lifnei, Aarón, Elohim, Obed-Edom, Yehiyah, She'erim, le Aarón. Y Zafnia, Josafat, Nataneel, Amasías, Zacarías, Benía y Eliezer eran sacerdotes que tocaban las trompetas delante del arca de Elohim. Y Obed-Edom y Jehaías eran los de la puerta, o sea, los que llevaban el arca. Veyahi David, u Zakeni Yisrael, ve Sharim, Halefim, Halelachim, Leahalot, et Aaron, Brit Yuhevehei min Beit Obed-Edom, Bet Simcha. Y así David fue con los ancianos de Israel y los capitanes de millares, y ellos subieron el arca del pacto de Yuhevehei a la casa de Obed-Edom, desde la casa de Obed-Edom con alegría.
Vayahi ve'azur Elohim et haleviim na'azi Aaron brit yuvehei u vayezbahu she'eva perim u sheva'i elim. Y mira esto es clave. Yo diría que esto es la respuesta clave que todos debemos de tener cuando estamos obedeciendo al Todopoderoso. O sea, el resultado de obedecer al Eterno es este. Dice, y sucedió que ayudó Elohim a los Leviim que llevaban el arca del pacto de Yahweh, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. Cuando usted quiere pedir la ayuda del Eterno, usted lo que tiene es que obedecer. Sabemos que dentro del mundo que vivimos está esa cultura. Cuando estoy enfermo, Padre amado, ayúdame, sáname. Cuando estoy pasando por necesidad, sácame de esta. Cuando necesito algo económico, abre puertas para que venga la economía a mi vida. Pero pocos dicen, Señor, ponme un corazón puro y dispuesto a obedecerte siempre. Porque el resultado, como dice también el Mesías, nuestro Salvador, el Todopoderoso, nuestro Padre, sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Así que primero busquen el reino de Elohim y su justicia, o sea, proceder como la instrucción nos demanda, y lo demás, Él se encargará de dárnoslos, conforme a la necesidad que tengamos. Dice en algunas versiones, y lo demás vendrá por añadidura. Así que cuando David comenzó a hacer las cosas como estaba escrito, dice la Escritura, la Torá, dice algo que no fue lo que sucedió en la primera ocasión. En la primera ocasión ellos fueron tras el deseo de su corazón y no vieron la ayuda del Todopoderoso. En esta ocasión dice que sucedió que el Todopoderoso ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto. O sea, no hubo tropiezo, no, todo fue, como dicen acá en nuestro país, como Dios manda. Porque cuando uno obedece, uno puede ver la ayuda del cielo a favor de uno. Y tal vez algunos se estén preguntando, diciendo, pero es que cuántas veces yo he visto personas que han ayudado, que han obedecido al Todopoderoso y lo que reciben es rechazo, lo que reciben es vergüenza. Algunos hasta mueren, sí, porque están viéndolo con el ente terrenal. Pero aún en lo terrenal, conforme a la voluntad del Todopoderoso, vemos como Él hace lo imposible posible. Y para eso, testimonios hay de más que si pudieran contarlos, estaríamos más de una eternidad contándonos. No hay ningún papel, no hay ningún disco duro, no hay ninguna inteligencia artificial ni cuántica que pueda aguantar el peso del testimonio divino sobre los humanos, lo que ha hecho Él en la humanidad en todos estos años. Y como David comenzó a hacer esto conforme a la voluntad del Eterno y buscándolo según su instrucción, sus ordenanzas, vio la ayuda del Eterno. Ve David, Mehurabel, Ve Maail,
Butz, Bekol, Haleviim, Naziim, Et Arom, Behasharerim, U Kenanías, Bezar, Hamishza, Amishararim, Beal David, Efod Bar. Dice, y David, que iba vestido con un manto de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y los cantores, Kenanía, y el principal del canto entre los cantores, y también David tenía un efod de lino. Bekol Israel, Maalim et Aaron, Brit Yuevehei, Be Ta'aroa, U Bakol, Shofar, U Betzazorot, U Bimislatim, Mesha'im, Benivulim, Bekorot. Y subían en el arca del pacto con gritos de júbilo y con sonido de shofar, con trompetas y con címbalos resonantes y salterio y arpas. Vayehi Aarón Brit Yuevehei Bo Ad Ir David U Mikal Bad Shaul Nishkafa Ve'ad Jajolón Betir'a et Hamelech David Bemirkat U Misajek Betadzeb Lo Bilva. Y sucedió que el arca del pacto de Yuevehei llegó hasta la ciudad de David, y Mical, hija de Shaul, estaba mirando por la ventana y vio al rey David que saltaba de la alegría, y ella despreció esto en su corazón. No le gustó. Y aquí vamos a terminar este capítulo. Cuando tú estás haciendo las cosas como el Todopoderoso ordena y manda, y el que no está acostumbrado a hacerlo así, lo menosprecia. No le agrada. Por eso dice que esto es locura. Locura para aquel que se pierde. Locura para aquel que no les gusta. Mical estaba acostumbrada a otro escenario y pensaba que ella era la que tenía que tener tal vez todo el control de cómo se debían de hacer las cosas. Y cuando vio algo en su esposo y la alegría y el gozo que había de todo un pueblo que antes aclamaban a su padre y ahora están aclamando a su esposo, ella, a pesar de que estaba del lado de David y aún fue instrumento del Todopoderoso para salvarle la vida a David, algo vio que no le agradó. Y tal vez es que en la vida de Mical no había espacio para la humildad. No había espacio para el vivir en comunión con el Eterno, con el grande y con el pequeño, con el alto y el bajito, con el rico y con el pobre. Tal vez se sentía de una clase demasiado muy exclusiva como para juntarse con la gente de la cual David se encontraba. Esto hizo que menospreciara en su corazón lo que vio. Pero ahí es donde nosotros probamos realmente en dónde está nuestra fidelidad. Nosotros ya, los que hemos estudiado esto, sabemos cuál fue la respuesta de David. Pero la enseñanza de este capítulo es
hacer las cosas debido o conforme al debido procedimiento, conforme a la Torá, conforme a lo establecido, y que todo aquello que sea inspirado por nuestro deseo y nuestro corazón, veamos si está de acuerdo con lo que está escrito. Y si no, reconozcámoslo y digamos, ayúdame al siguiente año en el cual tal vez se va a seguir el ciclo repetitivo, a ya no hacerlo conforme al deseo de mi corazón, sino hacer lo que está escrito y lo que está establecido, para así no solamente alcanzar la alegría y el gozo, sino la ayuda y la aprobación de el gran yo soy en el Mesías Yeshua. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.